En un vídeo anterior construimos un cargador de portátiles para el mechero del coche de una manera muy simple. Ese vídeo lo podéis encontrar clicando aquí. Bien, en ese vídeo os explicaba cómo construir un cargador de una manera sencilla utilizando un módulo incrementador de tensión como este que tenemos aquí. Es un módulo que puede regular hasta 10 amperios y lo que hacíamos es que por su entrada le conectábamos a la batería del automóvil a 12 voltios y por la salida nos transformaba esos 12 voltios en 20 voltios necesarios para cargar nuestro portátil. Para regular el voltaje que entrega el módulo incrementador de tensión, teníamos aquí estos pequeños potenciómetros que de una manera muy simple, al girar el tornillo podíamos variar el voltaje que nos entregaba. Y de esta manera alimentaba el portátil en el automóvil. Algunos suscriptores me comentaron que podía ampliar, incluso mejorar algunas funciones de este cargador y transformarlo en un cargador universal. Cargador universal para dispositivos electrónicos. Como veis, ahora tengo un juego de diferentes jacks de alimentación para ordenadores portátiles, por lo tanto se puede alimentar prácticamente cualquier equipo. Bien, estos jacks se conectan directamente en este cable a la salida de nuestro cargador de una manera muy sencilla. Y además de cargar ordenadores portátiles, he incluido un módulo reductor de tensión desde 12 voltios a 5 voltios para poder cargar cualquier dispositivo que se cargue a través de un puerto USB a 5 voltios y 1,5 amperios como máximo. Este que veis aquí. Hice el recorte de plástico y coloqué con pegamento termofusible ahí el módulo reductor de tensión para poder cargar con un cable USB a micro USB cualquier teléfono móvil, un GPS, un MP3, etc. Y como no, podemos utilizarlo simultáneamente. Podemos estar cargando nuestro ordenador portátil y al mismo tiempo nuestro smartphone. También le he agregado, como vais a ver, un pequeño cooler o ventilador para forzar un flujo de aire desde esta zona. Aquí tiene diferentes taladros por los que entra el aire dentro del dispositivo. Todos los elementos electrónicos que tenemos en el interior generan calor y ese aire caliente sale por aquí, expulsado por el ventilador. Este ventilador también funciona a 12 voltios. De esta manera, nuestros elementos electrónicos en el interior de la caja van a funcionar mejor. Yendo un poquito más allá, algunos suscriptores me decían que cómo sabía la carga de la batería del coche y cómo podíamos ver cuando la carga se estaba agotando para desconectar el dispositivo o arrancar el coche para que de esa manera el alternador empiece a generar energía eléctrica y poder cargar la batería y nuestros dispositivos electrónicos. Bien, pues eso lo podemos hacer de una manera muy sencilla con la inclusión en el dispositivo de un voltímetro amperímetro para ver primero el voltaje que tiene la batería a través de la toma del mechero del coche y luego la intensidad de corriente que estamos consumiendo. Cuando ese voltaje sea inferior a 12 voltios, yo os recomiendo que desconectéis el dispositivo para evitar descargar en exceso la batería. Y como los instrumentos digitales actualmente son muy baratos y muy asequibles, he conectado también un voltímetro amperímetro a la salida del incrementador de tensión y de esta manera puedo ver si el voltaje que estamos entregando a nuestro ordenador portátil es el correcto. También nos vamos a fijar que cuando el ordenador esté cargando, esa intensidad de corriente va a ser mayor y cuando el circuito controlador de carga que tiene el ordenador detecte que la batería está cargada, vamos a ver que el consumo en amperios se reduce a prácticamente cero. Por lo tanto, por un lado estamos viendo el voltaje que estamos entregando al dispositivo y por otro la intensidad de corriente que está consumiendo. Si tenéis problemas a la hora de conectar estos instrumentos digitales, os dejo también aquí un vídeo que podéis encontrar clicando aquí, donde explico detalladamente cómo es la conexión de estos elementos. Se pueden conectar de diferentes maneras. Por lo tanto, la construcción de este cargador universal es muy sencilla. Tenéis que descargar en la descripción del vídeo un pequeño esquema de montaje donde vais a encontrar los diferentes elementos y cómo están unidos. Y además podéis recuperar de un cargador de portátil que no utilicéis, de un cargador universal, estos jacks de alimentación que os van a ser muy útiles para cargar cualquier dispositivo. Bien. Os voy a enseñar el interior del mismo para que veáis que no es nada complicado lo que hemos hecho. Vamos a dejarlo así. Bien, como os digo, siguiendo el esquema que os adjunto en PDF en la descripción del vídeo, no vais a tener ningún problema con el montaje. No obstante, vamos a ver la disposición en la caja de los diferentes elementos. Aquí tenemos la entrada a 12 voltios con la toma del mechero del coche. Recordemos que aquí lleva un fusible de 6 amperios para proteger la instalación.
Y con esos 12 voltios lo que hacemos es alimentamos el incrementador de tensión, alimentamos también el reductor de tensión a 5 voltios con puerto USB, que lo tenemos aquí, alimentamos también el pequeño cooler o ventilador para refrigerar todo el conjunto, y con esos 12 voltios también alimentamos los instrumentos digitales, los voltímetros, amperímetros. Hemos conectado uno a la entrada antes del incrementador de tensión para comprobar el voltaje que tenemos en la batería, y el otro instrumento digital se conecta a la salida, desde los bornes del incrementador de tensión a los bornes del cable que luego va al laptop, a nuestro ordenador portátil para cargarlo. El módulo reductor de tensión a 5 voltios con puerto USB, este que estáis viendo aquí mejor, lo sujetamos con pegamento termofusible, como estáis viendo, por la parte de atrás y por la parte de adelante, y el pequeño ventilador que funciona a 12 voltios, este que estamos viendo aquí, podéis sujetarlo con pegamento termofusible o colocarlo con 4 tornillos. Y luego, para organizar un poco los cables, hemos colocado estas cintas en espiral, de esa manera los cables quedan recogidos y de esta manera estamos facilitando la refrigeración del conjunto. Insisto que siguiendo el esquema de montaje no vais a tener ningún problema. La parte más complicada de conectar son los instrumentos digitales y, como os he dicho, tenéis un vídeo donde explico detalladamente la conexión. A continuación os voy a mostrar cómo funciona. Voy a simular con esta fuente de alimentación que construimos en un vídeo anterior, que también podéis encontrar en mi canal, la toma del mechero a 12 voltios. Y he conectado las pinzas de cocodrilo, la positiva en la toma del mechero, en la parte positiva, y la negativa en el lado negativo. De esta manera vamos a alimentar eléctricamente nuestro cargador como si fuera el mechero del coche. He ajustado la fuente a 13 voltios, un voltaje que puede tener perfectamente nuestra batería. Y como veis, ya se está alimentando el cargador universal. Y está consumiendo 0,07 amperios, que es lo que está consumiendo el cooler, el ventilador. A modo de demostración voy a utilizarlo para cargar este portátil, que se carga a 19 voltios y necesita como máximo una corriente de 2,4 amperios. Por lo tanto, si yo quiero cargar este ordenador portátil, lo primero que tengo que hacer es regular el voltaje de salida a 19 voltios. Eso lo vamos a hacer abriendo nuestro cargador universal y tenemos que ajustar este potenciómetro que vemos aquí. Tengo colocado ya el destornillador en el potenciómetro, vamos a abrir el voltaje y fijaros, cuando giro a la izquierda el voltaje aumenta y cuando giro a la derecha el voltaje disminuye. Recordad, tenemos que poner 19 voltios. Una vez que lo tenemos ajustado, lo volvemos a cerrar. Colocaríamos los 4 tornillos que estamos viendo aquí en sus posiciones, y como generalmente yo lo utilizo solo para cargar un portátil, que es con el que viajo, pues una vez que lo tenemos ajustado ya no necesitamos volver a hacer ningún ajuste más. Ahora elegiríamos el jack de alimentación que sea necesario para nuestro ordenador. En nuestro caso es este. Lo comprobamos. Bien, este es el que encaja perfectamente. Lo colocamos en el cable y conectamos el ordenador. Y como veis, el ordenador en estos momentos se enciende la luz de que empieza a cargar. Bien, por lo tanto, el ordenador ya tiene alimentación eléctrica, pero como veis no muestra consumo en amperios. Eso es porque la batería está cargada y no se está cargando. Si yo lo enciendo, el ordenador se acaba de encender y ahora ya me muestra consumo en amperios. Como estáis viendo, 2,03, 2,02 amperios. Como os he dicho, el máximo pueden ser 2,37, que viene en la etiqueta de especificaciones del producto. Por lo tanto, de esta manera tan sencilla ya estaríamos cargando nuestro ordenador portátil. Para cargar al mismo tiempo, por ejemplo, un teléfono móvil, lo único que tendríamos que hacer sería conectar el cable USB en el puerto reductor de tensión a 5 voltios, lo conectaríamos aquí, y el micro USB lo conectaríamos en el teléfono e inmediatamente empieza a cargar, como estáis viendo. Y de esta manera tan sencilla podríamos cargar
un ordenador portátil y al mismo tiempo cualquier dispositivo electrónico que se cargue a través de un puerto USB de 5 voltios. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.